Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro episodio número 3 de Cyber Week, tu dosis semanal de tecnología. Mi nombre es Pablo Navarro y como siempre súper contento de estar acá nuevamente con todos ustedes para conversar y explorar temas diversos relacionados con la tecnología. Recuerden que estamos por acá en Metaversus todos los martes a partir de las 7 de la noche y que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, con el hashtag CyberWeekTV. Suscríbase y envíenos sus comentarios, compartan nuestros videos y creemos una cultura digital para aprender cada vez más de tecnología. Compañeros, hoy tenemos un programa diferente. Vamos a dar un paseo por la historia de la tecnología. ¿Qué les parece? ¿Cómo ha evolucionado la tecnología en las últimas décadas? Como siempre, esperamos que disfruten del programa y podamos aprender algo nuevo sobre la evolución de la tecnología. Nos acompañan don Jonathan Matamoros y don Ludwig Baches para comenzar el tema hoy. ¿Cómo estás, Jonathan? Hola, Pablo, Ludwig, qué placer saludarlos y volver a estar con una semana más. Va a ser increíble este viaje retro que vamos a hacer de la tecnología y cómo vamos a ir viendo paso a paso la evolución a lo que hemos llegado a hoy por hoy, que nos ha cambiado el mundo completamente. Don Ludwig, ¿qué tal? Pablo, un gusto saludarte. Jonathan, la verdad es que hoy me siento muy animado por lo que vamos a estar conversando. La verdad es que un poquito de nostalgia, un poquito de emoción, ¿verdad? Con todo lo que tenemos preparado para este tiempo. Y pues bienvenidos a todos y gracias, Pablo, por la introducción. Buenísimo. Compañeros, el tema es amplio, ¿verdad? Son muchas décadas que han pasado ya desde que inició todo esto de la tecnología, esta revolución. Pero ¿qué tal si empecemos con la década de los 80s? ¿Qué les parece? Pues a mí me parece genial, ¿verdad? Que nos vayamos a la época de los 80s, aunque te soy honesto, ¿verdad? Pensando un poquito en tecnología, tendríamos que irnos, híjole, un montón de años más atrás, ¿verdad? Muchísimo. Pero creo que como punto de partida, la época de los 80s es un buen inicio, al menos los que tenemos 40, 50, por ahí más o menos, pues nos vamos a sentir un tanto identificados, ¿verdad? Así que adelante, Pablo. Contanos un poco más de qué podríamos hablar de los 80s, cuáles fueron los dispositivos o el software o qué sé yo, cuáles fueron los puntos más importantes que podríamos destacar de esta década. No sé, Jonathan, arrancar Claro. vos, entro yo, porque tengo un detallito ahí que no quiero que se me pase de alto. Ingreso y nos contás tu detalle. En los Adelante. años 80 empiezan a nacer las computadoras personales. No sé si aquellos se acuerdan, los 486, ¿verdad? Las pantallas verdes o amarillas, dependiendo cómo lo tuvieras configurado, con aquellos Lotus Note 1, 2, 3, que era cuando no existía ni el Excel ni nada, era este Lotus 1, 2, 3 que formaba un poco ahí de ese texto, generador de texto. Nos acordamos ahí cuando nace Windows 1.0, ¿verdad? Aquel Windows que prácticamente te abría un notepad y ya eras mágico. No era nada visual, ¿verdad? Era 100%. ¿Verdad? Jonathan, salió ese Windows 1. Exactamente, en el 85 lo saca Microsoft con su base de MS-DOS, digamos que era lo que venía a iniciar este mundo de la tecnología. Nacen los fax modem, ¿verdad? El DOS nació en el 81, unos añitos antes. Unos añitos antes, que es la base de Windows 1.0, claro, ¿verdad? Claro. Y ya venía con la interfaz gráfica, ¿verdad? Ese Windows. Luego nace con un poco más allá de interfaz gráfica, y se instalaba a puro
cassette o disquete, lo que veíamos nosotros. Yo una vez me acuerdo haberlo instalado y para el ejemplo, y eran como 60 disquetes y ojalá a uno se le dañara. Ya después vamos a hablar un poco más de Windows 95, pero quiero dejarlo más adelante. Pero yo instalé en una 486 Windows 1.0 y me acuerdo que eran un montón y decía, ingresa el disquete 2, ingresa el disquete 53 y uno decía, que no se dañen, porque después uno tenía las copias de las copias de las copias porque los disquetes se dañaban en cualquier momento. Claro. Así es. Y lo que les iba a comentar es lo siguiente, señores. En este paseo por la historia de la tecnología hay un detalle que yo no quiero dejar pasar, ¿verdad? Y es el hecho de cómo aprendimos a escribir en el teclado de la computadora. Saben que hoy por hoy yo aún veo a mucha gente escribiendo con 2 dedos en cada mano. Están así como picando maíz, ¿verdad? Y yo recuerdo que en 1986 exactamente yo estaba cursando el 6º año de educación primaria y me dijeron que tenía que sacar un curso de mecanografía libre, imagínense. O sea, no tenía nada que ver con computación, no tenía nada que ver con nada, digamos que tecnológicamente avanzado en ese momento, pero sí recuerdo que tuve que tomar un curso de mecanografía por más o menos unos, habrán sido unos 3 meses aproximadamente. Ahora bien, quería preguntarles, ¿cómo aprendieron ustedes a usar el teclado? Pablito. Bueno, yo aprendí en el colegio. Resulta que en el colegio que yo estaba había una materia que era mecanografía. Entonces, nos sentaban aquellas máquinas grandísimas pues a aprender a digitar en esas máquinas y tenía que hacer, si no me equivoco, eran como 25 palabras por minuto. ¿Verdad? Sí, era una profesora famosísima, no lo voy a decir cómo le decían, pero en el Liceo de Costa Rica se acordará, muy famosa, pero definitivamente sí aprendí a escribir correctamente mecanografía, muy buena. ¿Qué tal ustedes? No, pues yo te conté mi historia, cómo fue que yo empecé aprendiendo, ¿no? Pero Jonathan. Bueno, yo empecé cuando empecé con mecanografía, fue un poco más en el cole, pero yéndome a la escuela, no sé si ustedes se acordaban de aquel Micromundos, ¿verdad? Que era mover la tortuguita en una computadora y uno se sentía cuando uno iba a Micromundos, pero luego de Micromundos sí, nos dieron mecanografía, y me acuerdo que nos marcaban los dedos, ¿verdad? Entonces uno tenía que tener los dedos marcados y uno sin ver le decían, y yo me acuerdo la profesora en mi colegio, en un colegio católico aquí en Moravia, nos decía, cuando uno bajaba la mirada, nos golpeaba con una barra, ¡pah! No, hacia el frente. Excelente. Yo recuerdo que luego en la secundaria yo tuve que seguir llevando cursos de mecanografía. Yo no sabía que más adelante me iba a servir un montón cuando ya estaba estudiando sistemas. Pero algo que a mí me llama mucho la atención en esta imagen que tenemos en este momento en pantalla es, por ejemplo, los televisores, aquellos con el enorme trasero, ¿verdad? Yo no sé si alguna vez, bueno, les comento así muy breve, mi papá, él era mecánico, pero también había estudiado electrónica, pero la electrónica de los años 60, 50, 60 más o menos, ¿verdad? Entonces, los televisores que yo llegué a conocer eran televisores con tubos al vacío, imagínense ustedes. Imagínense ustedes. A ver, yo creo que todos en algún momento escuchamos música en cassettes, como en esa radiograbadora que está ahí en la presentación. Yo creo que todos en su momento conocimos algo relacionado con esto, pero ¿qué tal un poquito antes? Haber escuchado música no de cassettes, sino música en viniles. En vinil. Así es, música en viniles. Y yo creo que conforme vayamos avanzando las décadas, ¿verdad? Vamos a ver ese cambio, por ejemplo, en el tema de la música, en el tema de los videos, porque tenemos ahí ejemplos de televisores, los televisores en blanco y negro, los primeros televisores a color, ¿verdad? Las primeras consolas de videojuego.
En fin, lo que era, por ejemplo, en aquella época ir y alquilar un videojuego, perdón, alquilar una película en un videoclub, ¿verdad? Entonces, yo no sé qué tanto ustedes llegaron a vivir ese tipo de detalles, porque incluso yo recuerdo que había una batalla entre aquellos tiempos entre VHS y Betamax y un montón de detalles que en su momento aparecieron en aquel entonces. No sé si ustedes se acuerdan, perdón, cuando uno tenía que devolver el cassette del VHS, te cobraban una multa si usted no lo devolvía rotado o devuelto. Entonces usted tenía que meterlo en una maquinilla que... O si no, en el mismo VHS usted tenía que darle de vuelta para poder empezarlo, devolverlo en la alquiler de películas que uno iba del barrio, porque si no te cobraban como 200, 300 colones, no me acuerdo ahorita, 50 colones por no devolverlo retrocedido. Así es. Nosotros en el colegio, como no teníamos dinero para estar comprando baterías de los Walkman, ¿verdad? Entonces lo que hacíamos era que con un lapicero empezamos a devolver el cassette, ¿verdad? Entonces pasaba uno toda la clase. Para la música, con un lapicero lo iba retrocediendo, muy cierto, Pablo. Sí. Así eso es. Y Pablo, vos ahora, ¿fuiste vos o fue Jonathan quien estaba hablando de que, por ejemplo, al centro de la imagen tenemos un cubo Rubik? Sí. De hecho, ayer se cumplieron 50 años del nacimiento del cubo Rubik, que fue una revolución, ¿verdad? La cuarta dimensión, hablaban de las 4 dimensiones del cubo Rubik y un día como ayer se cumplen 50 años. Qué bueno. Increíble. Imagínate cómo eran de sanos nuestros entretenimientos de aquel entonces. Pero mira, hablando... Pablo, perdón. Se siguen vendiendo. Todavía se sigue moviendo, así es. Incluso hay unos que son aún mucho más complicados, ¿no? ¿Qué tal los videojuegos de aquel entonces? No sé, Mario, yo creo que no había nacido el Super Mario Bros. en la década de los 80, me corrijan si estoy equivocado, pero habían juegos de aquel entonces, como no sé, no estoy mal si Donkey Kong ya había salido, o aquel Duck Hunt, ¿verdad? Que tenías una pistolita y te ponías enfrente del tele, ¿verdad? A cazar patos con la bendita pistolita que capturaba creo que capturaba, imagínense en ese momento, o sea, había un pequeño pseudo escáner que capturaba la imagen o los píxeles más o menos, ¿verdad? Que no eran píxeles, eran pixelotes en aquel momento de las imágenes de los videojuegos que habían en pantalla. No sé si a ustedes les tocó. ¿Sí? En los 80 lo que salió fue el Game Boy. ¿Recuerdan el Game Boy? No, eso fue casi en los 90, fue en el 89, básicamente. Sí, fue más en el 90. En el 80, lo que no se llamaba Donkey Kong ni Mario se llamaba Jumpman, que sale en el 81 por las creaciones. Ya en el 85 se empieza a ver a Super Mario con la creación. Lo que sí sale en el 80, sus inicios, es el Atari, ¿verdad? Que tenemos ahí a la par del televisor, ese Atari 2600 que muchos hogares empiezan a tener y era jugar aquel juego de ping pong, ¿verdad? Tum, pum, pum, donde empezaba la bolita a pasar entre la pantalla y usted iba con el joystick jugando. Sí, claro. Pero bueno, si quieren pasamos, vamos migrando a los 90. Pero vea, vamos pasando a los años 90, ¿verdad? Porque ahí definitivamente, yo les iba a preguntar en qué momento tuvieron su primer computadora, pero yo creo que tuvo que haber sido en los años 90. Sí, correcto. ¿Sí? Entonces, no sé, Pablo, si nos ayudas ahí con la siguiente imagen. Yo en los 90, pero antes sí quería hacer un aporte porque en los 80s, bueno, como recapitulando, bueno, tuvimos la PC de IBM, sí. el Apple Macintosh, está el Commodore del 64, que fue una de las computadoras más vendidas en esos tiempos. Sí. Digamos, si hablamos de software, bueno, como comentó Jonathan, el DOS, el Windows versión 1. Y importante, en la parte de redes y comunicaciones, el Ethernet, que se convirtió en el estándar de redes locales LAN, ¿verdad?
Y también se adopta el TCP/IP como protocolo estándar. Es un dato interesante. Mira, qué Luego, interesante. con respecto a la telefonía, nace el Motorola, el Dynatac, que era el 8000X, creo que era un teléfono gigante, ¿verdad? Dice que pesaba 1 kilo, pues, bueno, andaba por ahí como en el kilo, y la batería duraba como 30 minutos. Y en la parte de videojuegos y consolas, el Nintendo, como ya lo conversamos, y el Game Boy. Eso como algunos datos importantes de esa época. Pero entonces, movámonos a las 90s. Definitivamente. Incluso, por ejemplo, Jonathan hablaba de Windows 1.0. Yo no conocí Windows 1.0, yo conocí Windows 2.0. Y aún era como un tanto muy rudimentario, y lo conocí a principios de los años 90. Por ahí, incluso antes había conocido Windows 3, y después de haber conocido Windows 3 fue que en una cuestión ahí como de casualidad, porque yo ya había empezado a trabajar en temas de soporte técnico, de reparación de computadoras, estaba saliendo de la secundaria, yo estudié electrónica en aquel entonces, estudié un poco de programación en ese momento, entonces estaba saliendo todo eso, y como práctica supervisada nos pidieron que fuéramos a un lugar donde pues se trabajara directamente con computadoras, ¿verdad? Entonces ahí fue donde yo tuve el contacto con Windows 3.0 en aquel entonces, y donde conocí también el Windows 2.0, pero como les digo, lo conocí unos meses después de haber conocido el Windows 3. El detalle con todo esto es que ahí fue donde, al menos en mi caso, empecé a tener el primer contacto con sistemas de redes. Por ejemplo, en aquel entonces, Novell, con el IPX y el SPX. Bueno, el SPX fue un poquito después, ¿no? Pero eran los protocolos que utilizaban para sistemas de red. Entonces, pregunta acá concisa: ¿en qué año tuvieron su primer computadora? Modelo, marca, si es que tenía marca. En mi caso no tenía marca, era un clon. Bueno, yo en mi primer caso me acuerdo que fue mi papá, que trabajaba para una entidad financiera, entiendo, y que había sacado, y fue una 486, y fue por ahí del 90 y pico para arriba, 92, 93, no tan 95, 92, 93, que me acuerdo que llegó a la casa con eso y con una impresora de matriz de puntos. Wow. Aquellas viejas de IBM también, porque era una matriz de puntos de IBM. Usabas banner para impresiones. Exacto, y eso fue lo primero. Yo la desarmé y hasta el día de hoy todavía me reclaman porque yo era muy quitequioso y desarmaba todo. Entonces sí, por ahí del 92 al 93 fue cuando tuve mi primera 486. Excelente, Pablito. Tuve una 486 también, que mi papá compró en la casa. Era una Pentium 2, creo, no, Pentium 1, creo que era. No recuerdo qué procesador tenía en esa época. Bueno, eso es 486, ¿no? Ya te voy a comentar. Claro. Esa fue la primera que tuve. Venía con Windows, si no me equivoco, creo que era el 3.11. Ahora que ustedes hablan, ustedes ya habían trabajado con Windows 1, 2 y 3. Escucha, me doy cuenta de que están viejos, ¿ah? Oiga, gracias, eso no te tenía que decir. Ya con el hecho que yo ya he dicho que en el 86 estaba en sexto año de primaria, imagínate. Yo empecé un poquito después, pero sí, esa fue mi primera experiencia con una 486. Bueno, les cuento. Mi primer computadora, y yo la armé por pedazos, ¿sí? Mi hermano y yo fuimos comprando los pedazos, por así decirlo, ¿verdad? De pronto que conseguimos una tarjeta madre, que un procesador, que el disco duro, que la memoria, que la fuente de poder. En aquella época había que comprar la tarjeta controladora para el disco duro por aparte y la tarjeta de video por aparte también, ¿verdad? Aunque ya habían algunas computadoras que podían manejarte. No había. Todo era por separado. El detalle es que en aquel entonces, yo recuerdo que armamos la primera computadora entre mi hermano y yo, y no tenía case.
la armamos encima de un escritorio que teníamos en la casa. Entonces, imagínate la carcasa, ¿verdad? O sea, no, sin carcasa, perdón. La pura tarjeta madre con su procesador. Las tarjetas de disco eran unas tarjetas un tanto grandes de aquel entonces. Incluso la primera tarjeta de disco duro que yo tuve era para un disco MFM. Eran unos discos grandotes que parecían así como la hamburguesa más grande que puedas imaginarte, ¿verdad? Y eran unas cosas así enormes. Y utilizaban unas interfaces ahí un tanto curiosas de aquel entonces. No eran discos duros todavía IDE, sino que eran una tecnología un tanto anterior. Pero yo recuerdo que ahí montamos DOS, montamos algún que otro juego. Posteriormente conseguimos un disco duro de, déjenme recordar, 800 megas. Una cosa por ahí más o menos, ¿verdad? Entonces recuerdo que montamos esa computadora y nos conseguimos uno de los primeros monitores que no era monocromático, pero tampoco era color, pero tenía una calidad muy buena de imagen. Y como recuerdo de todo eso, porque yo estaba estudiando todavía en esos tiempos, estaba terminando lo que había sido el bachillerato, estaba empezando lo que era la universidad, y aquí hay un pequeño recuerdo de eso. A ver si lo pueden ver por ahí. Los famosos cassettes. Los disquetes de 3.5, ¿sí? Yo creo que todavía tienen el virus que en su momento se le pegó, ¿verdad? En el momento se le pegó. Aquí tengo otros más, ¿sí? Tengo otro par más. Entonces, lo que decía Jonathan era muy cierto. En aquel entonces, el instalador de Windows 3 y Windows 3.1 eran 12, 15 de estos más o menos, y tenías que ir uno por uno, ¿no? Ya posteriormente, pues ya salió un instalador para Windows 95 en lo que era, bueno, un CD como tal, ¿verdad? Pero les quería mostrar este otro chunche. A ver si se ubican qué es. ¿El lector? No lo logro ver. Vamos a hacerlo grande para... A ver, si quieres, amplía ahí la imagen. Ahí estás. El lector de disquete. El lector de disquetes de aquella época. ¿Sí? Ah, sí. Sí. Entonces, este amigo iba acá, lo metías y ya tenías increíbles, que eran 1.4 megas. No estoy mal, ¿sí? Ya ahí pasabas la tarea y el trabajo de la U. Sí, cuando uno estudiaba trabajos de la U, los programas, ¿verdad? Cuando estaba estudiando programación, las tareas se presentaban en un disquete de esos. No sé si se verá ahí. Sí, claro. Claro, el trabajo. No lo logro ver, pero... Dice trabajos universitarios. Ay, creo que se nota. Bueno, y vean qué interesante, porque no sé si se acuerdan, me fascinó, Pablito, el ingreso que hiciste del mensaje, porque aquí es donde empezamos a conectarnos a internet. Aquí es donde la gente empieza con los fax modem por las computadoras o los Motorolas externos, ¿verdad? Que terminaban con tecnología Novell para conectarse a internet y ojalá estuvieras bajando una imagen, porque en aquel tiempo bajar un archivo era descomunal, ¿verdad? Pero una imagen y que usted decía, duraba horas y usted decía, nadie usa el teléfono, nadie levanta el teléfono porque si no, se cortaba la comunicación. Sí, correcto. Así es. Yo quería aclarar algo que dije ahora. La Intel 486 se lanzó en 1989 y la Pentium en 1993. Entonces son diferentes, ¿verdad? Así es, Pablito. Incluso la computadora que les hablaba hace un momento que fue armada así en el escritorio era un Pentium, era un 8586. No recuerdo si era un DX o un SX de aquel entonces, que era como lo más bonito, lo más reciente ahí en tecnología, ¿verdad? Entonces, creo que fueron tiempos bastante interesantes para ir incursionando en todo lo que era tecnología. Mi primer navegador, yo recuerdo Netscape. No sé ustedes, señores, con qué fue lo primero que se metieron en internet. Yo al principio decía, ¿y aquí qué estoy haciendo? ¿Qué voy a ver?
Díganme ustedes. Yo trabajé, pero ya eso es más adelante, pero sí, trabajé con Netscape y por ahí un Eudora. No sé si ustedes se acuerdan, Eudora, pero Eudora era más para correos. Pero bueno, eso ya va un poco más a los tirando, digamos, por eso vamos a los 99 a los 2000, porque sí fue cuando empezaron los correos, que ahí fue uno de mis primeros trabajos de implementar correos en las empresas y la gente lo que a uno le decía. Pero bueno, eso será una historia para la próxima década, ya se las cuento. Eso. Y Pablito, de los 90s, ¿qué recuerdas ahí que hayas tenido contacto con buena tecnología? Bueno, la computadora, sí, ¿verdad? La conectividad con internet, ¿verdad? Sí, usaba el Netscape y la musiquita esa que pusimos al inicio. Vamos a ver si por aquí la tenemos. Vamos a ver. A ver, escuchemos. Y uno ahí esperando, ¿verdad? Que nadie levante el teléfono. Tal cual lo decía Jonathan hace un momento, en esa época, yo recuerdo que tratar de descargar algo era realmente una proeza, ¿verdad? Uno, por la cantidad de tiempo que te tomaba, y dos, por lo delicado de la comunicación, porque cualquier cosa podía pasar para que se te cayera la conexión, ¿verdad? Entonces, sin lugar a dudas, fue una época que nos dejó mucho, muchísimo. Y si se dan cuenta, señores, nosotros tres nacimos sin internet y pasamos al internet, pasamos de tecnologías, no conocíamos la computadora, ¿verdad? Como tal, la computadora personal como tal, ¿verdad? O sea, la computadora de escritorio o la portátil, por así decirlo, no los conocíamos, pero llegamos a ese punto de transición, a ese punto de ese pase, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, juegos, no sé si ustedes recuerdan algún tipo de juego a aquel entonces. Ya para PlayStation, ¿verdad? Ajá, sí, okay. Ya había nacido en PlayStation. Ya había PlayStation. ¿Qué juegos había en ese momento en PlayStation? El Tamagotchi. Que recuerden. ¿De acuerdo? Sí, claro, el Tamagotchi. ¿Quién no tuvo un Tamagotchi? ¿Y quién no cuidaba el Tamagotchi? Y ojalá se le muriera. Yo no. Aquella cosita Tamagotchi que uno andaba ahí y en el cole uno, es que tengo que darle a alimentar, está llorando. Por mí que se muera el Tamagotchi, decía yo en esa época. Compañeros, es una época, bueno, donde nace el internet, donde nace el navegador Netscape, donde nace Hotmail, las computadoras personales, el Windows 95. Windows 95. Eso fue un boom. El iMac 98, el iMac, que vino a revolucionar toda la parte de diseño, ¿verdad? En las computadoras. Sí. También nace el 2G, ¿recuerdan? Sí. En la parte de entretenimiento, como decía Jonathan, el PlayStation, el Tamagotchi. Entonces, esa época nos aportó importantes bases. Sí, importantes inventos. Bases, porque incluso en esa época, a nivel de juegos de PC, estaba Doom, que venía del famoso Wolfenstein, creo que era. Yo jugué Príncipe de Persia. Príncipe de Persia. Pero fíjate el detalle, ¿verdad, Pablo? Príncipe de Persia era un juego en 2D. Ya Doom era un juego, digamos que 3D, ¿verdad? E incluso por ahí, más adelante, estaba Doom, había otro juego que se llamaba Quake, que salió unos añitos después. Habían juegos yo recuerdo haber tenido un juego de la Guerra de las Galaxias, que tú ibas ahí en un X-Wing, ¿verdad? Conduciéndolo, llevándolo, ¿verdad? Entonces tenías que ir a enfrentarte contra las naves del Imperio, en fin, todo un juegazo de aquel entonces, ¿verdad? Entonces, sin lugar a dudas, esa época dejó un montón de detalles, y yo creo que un detalle muy importante y que no debemos dejar pasar es que ahí nació Windows 95, y seamos honestos, Windows 95 fue un boom en aquel momento. Sí. Claro, por la definición gráfica. Y fue la base prácticamente del 2000. Si migramos al 2000, ahorita todavía Windows 95 y Windows 98 terminan siendo
grandes particularidades de la década 2000, porque aunque salió un Windows 2000 o un Windows Millennium, fue muy malo. Entonces, si quieren, pasemos a eso, a la época 2000. Cuando nace el Windows Millennium, todo el mundo se queja del Windows Millennium y del famoso Y2K. No sé si ustedes, yo donde trabajaba, pues ya en esta época, yo trabajaba en una entidad bancaria y nos mandaron a instalar todos los chips Y2K que habíamos mandado a traer, ¿verdad? Y aquí sí quiero, nada más, si me permiten iniciar con esta época, me acuerdo cuando implementé el correo. Me acuerdo de un señor que llegué y le dije, es que, no voy a decir el nombre, necesitamos implementar correos y esa porquería no sirve. Y él me acuerdo que cada vez que mandaba un correo salía con el impreso y con una bitácora para que usted le firmara, pero le decía yo, señor, ya llegó el correo, no importa, eso no sirve, eso es una cochinada, eso no va a servir, yo necesito mi bitácora y que me firmen mi bitácora. Entonces él siempre mandaba un correo y se iba con la bitácora a que usted se la firmara a cualquier usuario. Fue buenísimo, y ahí donde venimos después con Windows 95 y 98, que son los reyes en la década del 2000, porque el Windows Millennium nunca pegó, ¿verdad? O sea, claro, llegó y fue un fracaso literal, fue un fracaso de Microsoft. Entonces, pero esas eran las anécdotas que quería contarles. Cuando implementé los Y2K, todo el mundo decía, uy, no, se nos va a caer la banca, trabajaba en la banca, y eso era el miedo del miedo, y las pruebas que se hacían de las pruebas para ver que realmente las máquinas cambiaran bien de año y que no fuera a colapsar el sistema financiero. El sistema bancario, el sistema financiero de aquel entonces. Y lo curioso de todo esto del Y2K es que los BIOS o el sistema interno, muy a lo interno de lo que son las computadoras, trabajaban la fecha solamente a 2 dígitos. Ese era el gran problema. Entonces, después del 99 iba a regresar al 00. Y entonces ahí era donde era la dificultad, ¿no? Incluso yo escuchaba ahí comentarios y noticias no, más bien tratando de desinformar a la gente, ¿verdad? Es que hasta los aviones se van a caer, es que vamos a perder nuestro dinero, es que va a venir el fin del mundo. Todas las conspiraciones que habían en aquel entonces, ¿verdad? Yo creo que muchas cosas buenas pasaron sin lugar a dudas en la época de los 2000. El hecho de que la tecnología avanzó, ¿verdad? Se dio cuenta de que la tecnología no podía quedarse, por así decirlo, sin ir tan lejos con el tema de los BIOS, limitado a algo tan, digámosle que tan básico en aquel entonces, que era implementar de 2 dígitos a 4 dígitos para que no pasara lo que se suponía que iba a vivir, que se iba a vivir, ¿verdad? Y de pronto me hace pensar a mí, díganme si de pronto no estoy siendo muy conspirativo en ese sentido, ¿verdad? De que hasta se pudo haber hecho a propósito la creación de los BIOS de las computadoras en aquel entonces para que nada más fueran de 2 dígitos y después al siguiente cambio de año pues tuviese todo el mundo que mudarse, ¿verdad? Que cambiar. Pero comenten ustedes. ¿Sí? Muy válido. ¿Sí? Pablito. En los 2000, bueno, también es la proliferación de conexiones de alta velocidad, ¿verdad? El streaming, aplicaciones web, YouTube, Facebook, ¿verdad? YouTube nace en el 2005, si no me equivoco, y Facebook creo que en el 2004. Entonces, ese surgimiento también de las redes sociales, que eso vino a revolucionar completamente de la forma en que nos comunicamos, ¿verdad? Claro, y veamos, yo tuve un internet café por ahí en el 2000 y pico, tuve un internet café y era donde se generaban aquellas grandes cosas en los internet café donde todo el mundo, y no era viable a veces tener el internet en la casa. Y no sé si se acuerdan de las enciclopedias. Yo tuve en ese internet café, prestaba las enciclopedias en carta, que eran como 2 o 3 DVDs. Bueno, no, CDs. En ese momento todavía eran CDs. Y luego tenía la enciclopedia británica,
También hacía torneos, en ese momento hacía torneos de Age of Empires y StarCraft, que eran los juegos que empezaron a salir, ¿verdad? En esa época del 2000, bueno, StarCraft, donde yo hacía un fin de semana, hacíamos un bote como de 30,000 colones, me acuerdo bien. Ese era el gane, el que llegaba al final se ganaba 30,000 colones, pero usted ponía 1,000 o 500 colones. La entrada era un de 500, en aquel tiempo eran billetes, me acuerdo, billetes de 500 colones, y usted se ganaba 30,000 colones si llegaba a la final. Y el que más ganaba era la casa, no les voy a mentir, ¿verdad? Ya pasaron muchos años, pero yo salía y yo decía, no, cuando yo la veía fea y no podía pagar el internet o algo así del local, yo decía, no, campeonato de StarCraft. Jonathan, pero pregunta ahí en medio de esto. ¿Tu internet quién te lo proveía en ese momento? O sea, ¿había una compañía como tal que te proveía el internet? Era Raxa. Ok, era Raxa. Pero ¿qué creyó? ¿Lo hacías a través de modem o a través de ADSL? ¿Qué usabas en ese momento, en aquel entonces? Era en una computadora, yo pegaba el modem y esa computadora se conectaba a internet y esa le daba red, porque yo lo que un tenía proxy. un anillo. Sí, un proxy, correcto. Y yo lo que entonces conectaba a la computadora principal y ya todas las computadoras por un hub. Aquel tiempo no existía, bueno, sí existía, pero no para estos fines. Un hub de 10 megas, un hub ni 10-100 era de 10 megas. Y era una vara negra donde yo ponía todos los cables que tenían que... empecé con BNC, que eran unos cables negros que eran tipo coaxial. Y luego, como al año, migré ya a red. Pero sí, al inicio era BNC y la primera computadora era la que se conectaba y de ahí iba la cadena. Qué bueno. Wow, entonces, increíble velocidad la que compartías ahí. Como un mega. Yo creo que, bueno, sí, más o menos, a lo mucho, ¿verdad? Pero creo que hubo muchos detalles, ¿no? Vieran que algo que no quería que se me escapara y que ha ido evolucionando mucho a través de los años, por ejemplo, el tema de la música. En los años 80 hablábamos de cassettes, ¿verdad? Yo creo que todos tuvimos un Walkman en su momento, ¿verdad? Luego, en los años 90, todavía creo que veíamos cassettes, pero no recuerdo si ya habían empezado a aparecer los MP3. Ustedes me corrigen. Yo creo que no. Los MP3 como por el 2000. Como por el 2000, ¿verdad? Entonces, vean la evolución, ¿verdad? De un disco de vinil a un cassette, y luego de un cassette a un formato, a un archivo, y hoy por hoy tenemos el video de la canción que querramos. Entonces, todo eso ha ido evolucionando, ¿gracias a qué? Gracias a la tecnología, que a la vez ha ido creciendo, ha ido avanzando a pasos muy, muy grandes, y ha ido, permitiendo que hoy por hoy, pues podamos tener mucha música. Por ejemplo, un disco de vinil, ¿cuántas canciones te aguantaba? Un cassette, ¿cuántas canciones te aguantaban guardar, verdad? Hoy por hoy puedes guardar la cantidad de música que quieras, que en su momento, en los años 2000, creo que muchos lo hicimos, que teníamos guardada nuestra música en algún tipo de reproductor. Yo andaba ahora buscando mi iPod Touch generación 1, no lo encontré, era de 8 gigas, es de 8 gigas, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo que ahí podía ver videos, podía incluso navegar en internet, y pues obviamente escuchar música, ¿verdad? Y tenía N cantidad de canciones ahí metidas. Yo creo que, sin lugar a dudas, el entretenimiento desde ese punto de vista ha ido evolucionando muchísimo, al punto de que hoy por hoy, pues en nuestros propios teléfonos tenemos los dispositivos, ¿verdad? Tenemos toda la música que querramos. De hecho, siguiendo en esa línea de evolución, venía lo que vos decías, era después del Walmart pasa el Discman, ¿verdad? Discman, ajá. Que cuando uno iba en el carro, uno compraba un Discman anti-shock, ¿verdad? Que era para que no se detuviera porque el carro iba brincando, y el Discman anti-shock. Yo quiero mostrarles nada más, porque esta es una de mis primeras computadoras Apple, que tuve en su momento en el 2000.
todavía funciona. De hecho, ni era cuadrada, era redondita, como las versiones viejitas de las Apple. Entonces, sí, claro, y la evolución de la música y de los videojuegos es muy importante, porque si ustedes ven lo que lleva a la siguiente épocas que tenemos que ir entrando, ya viene la autopersonalización. Antes te personalizaban las cosas. Antes vos comprabas un Discman de Molotov y habían 2 canciones que te gustaban y 5 que no te gustaban, ¿verdad? Y ya después, en los años 2010, ahí ahora lo que viene es la autopersonalización. Ya puedo empezar a tener los iPad Touch, ya puedo empezar a tener las Palm, ya puedo empezar a tener las Pocket PC, ¿verdad? Que eran todos esos dispositivos que yo podía personalizar con lo que yo quisiera. Ya no lo que me imponía la tecnología, sino lo que yo quisiera. Abro la fase de los 2010. Qué bueno. Antes de pasar al 2010, en el 2007 salió el iPhone, que ya traía su propio iPod incorporado, ¿verdad? Su navegador internet, todo en el mismo teléfono. Entonces fue súper revolucionario. En el 2000 fue cuando salió Android, ¿verdad? Ya con Google. Y otro punto importante, bueno, para los que somos de tecnología, en el 2006 nace el Cloud Computing con Amazon Web Services. Ahí se popularizó el IaaS, ¿verdad? Interesante. Surgió en el 2006. Entonces ahí como para que lo tengan de referencia. Y perdón, Pablo, antes de cerrar acá, porque en su momento al inicio de esta década que estábamos hablando, ¿cuál fue la primera red social que tuvieron? Muy breve. High Five. Qué buena. Así es, hace algunos años ya dejó de existir. No sé si todavía los servidores seguirán en línea, ¿verdad? Pero yo lo dejé hace N cantidad de años, ¿verdad? Entonces solo quería cerrar con eso, esa época. Después, ¿cuál otra? 2010, ya iniciamos 2010. Con la época casi posmoderna, digamos, que es donde viene la personalización, ¿verdad? Y es eso lo que les decía antes de esto, era la época 2010 se caracteriza en ya ahora me personalizo, ya no uso lo general, ya no uso lo que me imponen, sino ahora puedo empezar, igual tener que usar lo que me imponen porque es tecnología, pero es la base de autopersonalícese, ¿verdad? Tenga la música que tiene, vean, lo dijo Ludwig, ahí empiezan a nacer y a usarse más los MP3, empieza a usarse un poco más aquellas consolas de videojuegos donde ya puedes comprar el videojuego, empieza toda esa evolución ya hasta del internet de alta velocidad. Ya aquí empezamos, yo sé que en el 2000 nace el internet de alta velocidad y empezamos a hablar, pero aquí ya tenés los internet por cable, ¿verdad? Entonces ibas a las cableras y las cableras ya te ofrecían 30, 20 megas por un servicio de internet, o te llegaba ya el famoso modem que te conectaba el ICE. En su momento Raxa tuvo la tecnología WiMAX, que no duró mucho desafortunadamente, pero sale WiMAX como ese internet constante donde empezás a tener, no a conectarte, sino ya a estar conectado. Porque antes nos conectábamos, lográbamos la información y nos desconectábamos. Aquí ya, ahora sí viene la conectividad. Y ahí sigue evolucionando, ¿no? Porque incluso mucho de la conectividad y de la forma en que vamos haciendo las cosas en esta década de los 2010 es el hecho también de cómo va evolucionando las computadoras, de cómo han ido avanzando, de cómo han ido convirtiéndose cada vez en elementos más del día a día, ¿verdad? Y cómo la velocidad ha ido creciendo, o sea, los procesadores mejorándose, y es algo bien interesante porque a nivel de procesadores, pues yo creo que acá todos tenemos la idea y tenemos el conocimiento de la miniaturización
de los componentes ha permitido también colocar más equipo o más electrónica, por así decirlo, dentro de lo que son los procesadores, ¿verdad? En su momento hablábamos de, no sé, voy a decir algo ahí, 30 nanómetros, después de pronto no, ya son 20 nanómetros, ya son 10 nanómetros, yo creo que ahorita andamos por los, si no estoy mal, 5 o 2 nanómetros más o menos para crear, o sea, para colocar componentes dentro de un procesador. Entonces, es increíble la forma en que la tecnología a nivel de la computadora ha ido evolucionando. Por ejemplo, sin ir tan lejos, ahí tenemos un PlayStation 4 en la imagen, si no estoy mal, ¿verdad? Yo tengo un PlayStation 4 todavía, ¿sí? Además, aquí tengo uno de los controles. El detalle con eso es que en su momento yo pensé, en aquel entonces dije, mira, ¿para qué voy a comprarme una computadora gamer? Mejor me compro ya el producto que viene listo para jugar lo que yo quiera a las capacidades y a los detalles y al Full HD, en fin, ¿verdad? Que no necesito más, ¿verdad? Y ves un montón de juegos que están relacionados con PlayStation que gráficamente son sorprendentes. Yo no sé si ustedes en algún momento jugaron Need for Speed. Claro. ¿Ok? O algún juego, algún first person shooter, un FPS que se llaman first person shooter, es por dicho, donde por ejemplo está, vuelvo a mencionar Doom, que realmente compré realmente el Play 4 por Doom 4, esa es la realidad, por recordar el juego que en su momento tenía. Un montón de juegos de autos de carreras, como lo es Need for Speed, un montón de juegos, por ejemplo, de combate, como los que son, como, no sé, Medalla de Honor, Call of Duty, en fin, ¿verdad? Un inmenso volumen ahí de juegos que han venido a revolucionar, por así decirlo, ¿verdad? Todo lo que en su momento se jugaba de años atrás a lo que hoy por hoy se puede tener en una consola de este tipo, ¿verdad? Sí, el 2010 yo lo veo como es la era de la información, es la era de la inteligencia artificial, ya podemos hablar del Big Data, ¿verdad? Podemos hablar cuando hablamos ya de inteligencia artificial, podemos hablar del Siri, el Alexa. Ajá. Ya Netflix y Amazon nos pueden hacer recomendaciones, ¿verdad? Ya empezamos a hablar del Internet de las cosas. Sí. La realidad aumentada, la proliferación de otras redes sociales como Instagram, TikTok. Entonces es una era que aporta mucho a la tecnología, ¿verdad? A la comunicación, a hacernos la vida más fácil. De hecho, ya llegan las altas velocidades en todo sentido. O sea, ya si ustedes ven en el 2010, ya empezamos a tener 2 gigas, 4 gigas de RAM en los equipos de computadora. Ya hoy podemos tener hasta 32, 128, pero en esos momentos ya empiezan hasta los procesadores Core i5, Core i6, Core 7, digamos, a evolucionar y si nos vamos un poco más al área de servidores, los famosos Xenon, ¿verdad? Ya empezamos a tener alta velocidad de internet, ya no era ya el pelar porque tenían medios de 30 megas y ya era ridículo en aquel momento, ya en el 2010, y empiezan estos altas velocidades, ya empiezan a 50 megas y ya después en la época moderna podemos ver ya 100 hasta 500 megas de internet. De hecho, yo recuerdo cuando yo estaba en el 2010, que yo decía, ¿cómo hay que empezar ya en el área profesional? Hay que empezar a comprar switches 10-100,000, porque la gente todavía estaba con los switches 10-100 en las empresas y hasta en las casas. Y uno decía, no, hombre, pero ¿cuándo va a llegar la velocidad de internet? Y yo me lo cuestioné una vez, yo le decía, no, hombre, todavía por ahí del 2007, del 2010, yo decía, no, todavía no hay alta velocidad. Y de un momento a otro nos disparamos. Las cableras empezaron a ofrecer 100 megas y uno decía, hijo pucha, ahora sí, ya
alguien me decía, es que no aprovecho el internet de mi casa en aquel tiempo, y yo, sí, es que usted compró un Switch 10-100, ahora hay que buscar en 10-100,000. Entonces empiezan esas altas tecnologías, los discos duros en estado sólido, no sé si ustedes se acuerdan, los discos duros viejos en estado rígido, y ahora empezamos con discos duros en estado sólido. Ya empieza a sonar la tecnología 4G en nuestros celulares, ya más fuerte, ya no empezamos, todavía queda un rezago de eso, pero ya no empezamos a controlar los datos, ¿verdad? O sea, en el 2010 ya nos liberamos un poco del control de datos, y estar navegando constantemente. Hay un dato importante, ¿verdad? Que con el avance de la tecnología, procesamiento y ese tipo de cosas, ya nos permiten, como les comentaba ahora, hablar ya de inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial viene desde los años 50. Sí, claro. Pero hasta ahora tenemos la capacidad de hardware para poder procesar tal información. Wow, increíble, increíble. Y no quisiera que se me fuera el siguiente detalle, muy breve, antes de pasar a la siguiente, porque ya nos quedan pocos minutos, por cierto. Es el hecho de el entretenimiento en video, cómo ha ido evolucionando. Pasamos de lo que eran videocassettes, luego pasamos a películas en CDs, o sea, en DVDs, ¿verdad? Y luego de pronto evolucionamos a lo que ya es el streaming, la transmisión. Yo recuerdo cuando en aquel entonces se empezaba a hablar de Netflix y de cómo Netflix vino y completamente hizo a un lado todo lo que eran los videoclubs de aquel entonces, porque quien tenía Netflix en ese momento ya no necesitaba de estar inscrito a ningún videoclub y de estar alquilando películas o de estar buscando comprar películas en DVD o algo por el estilo. O sea, cambiamos completamente, ¿no? Y no hablemos del hecho, o sea, no dejemos por atrás, perdón, el hecho de cómo la calidad del video fue también evolucionando con todo esto. Porque habían películas digamos, en HD, luego ya películas en Full HD, tenemos películas ahora en 2K, probablemente ya películas en 4K, en fin, ¿verdad? Con consumos increíbles y que van mucho de la mano del crecimiento también de los anchos de banda, que en su momento ya lo hemos conversado, ¿verdad? Pasemos al 2020. Adelante. Adelante. De hecho, para nada más quería dejar un mensaje bueno, algo que me acordé, que ahorita decía Ludwig, que era mi primer película en Netflix fue Buscar el Conde de Montecristo, que era un sintón aquel tiempo, pero ya no salía, entonces yo la busqué, El Conde de Montecristo. Me acordaste cuando hablaste de eso y yo empecé a recordar. Pero bueno, la época 2020, la época moderna, ya trae inteligencia artificial, creo que ustedes lo saben, ¿verdad? Ya viene la inteligencia artificial a ser este gran jugador nuevo de la época, y todo gracias a la alta velocidad. Ya hablamos las semanas hace dos, en la 5G viene la realidad virtual, ya empezamos a tener más en los Play 5, ¿verdad? Que es cuando empieza, aunque ya nació en el 2010 por ahí, pero en los 20, 21, 22 se empieza a hacer mucho más importante. Ya viene la realidad virtual, ya empezamos a hablar de metaversus en donde estamos, nuestro canal, pero ya empiezan a meterse en metaversus, y cómo ya la realidad completa la puedo digitalizar. Y bien lo decía Pablo, empieza la era de la inteligencia artificial y del aprovechamiento. Pablo lo dijo muy rico. El 2010 al 2010 es la era de la información. Esta es la era de la inteligencia artificial, donde aprovechamos esa información para la evolución de la sociedad. La transformación digital, ¿verdad? Correcto. Así es. Pues ya en el 2020 ya hablamos de 5G, inclusive ya se habla de 6G, ¿verdad? Pero ya en China están probando 6G. Tan rápido, por Dios. Sí, haciendo pruebas. Pero digamos que estamos empezando a adoptar la 5G, ya hablamos de blockchain, ya hablamos de criptomonedas, hablamos de tecnología en la salud, trabajo remoto, y la automatización de muchas cosas. Ahí donde estamos, ¿verdad?
Y es increíble porque hoy por hoy tienes asistentes virtuales en tu propio teléfono. Yo siempre recuerdo el chiste que en su momento, bueno, ¿cómo se llama? Es una anécdota medio graciosa porque en su momento, hace algunos años atrás, yo creo que ya antes lo había mencionado, que por qué no tener en un solo dispositivo un GPS, una cámara, un Palm o el Pocket PC y a la vez el teléfono, ¿verdad? Y en su momento yo hice el comentario, no recuerdo el programa, tal vez un par de programas anteriores o algo por el estilo, al respecto de lo que hoy tenemos, ¿verdad? Un teléfono, y por ejemplo, ese teléfono que tengo por acá dice que ya viene para ¿cómo se llama? Para 5G, por ahí lo menciona aquí, dice que ya viene para 5G. Entonces, el detalle, sin lugar a dudas, es que todo esto va evolucionando muy rápido. Y yo siento que hay muchos detalles a los cuales nosotros tenemos que ir adaptándonos de manera continua, ¿no? Miren, sin ir tan lejos, el proyecto de Apple en su momento, ¿verdad? Con los visores estos de realidad virtual o realidad aumentada, que en algunos casos ha sido funcional, pero hoy por hoy veía una noticia donde decían que como que Apple se estaba rindiendo precisamente con esto por el hecho de que no le veían, pues no se veía mucha venta al respecto, ¿verdad? Que estaban proyectando entre 700,000 y 800,000 dispositivos a la venta, y hoy por hoy están proyectando entre 300 y 400, siendo optimistas, siendo positivos en medio de todo esto. Entonces... Termina No, adelante. No, les quería comentar que el tema es demasiado amplio, se nos quedaron un montón de cosas sin hablar. Nos faltó para hablar un poco más de esta época, que es la que estamos viviendo ahora, pero el tiempo se nos fue. Entonces, tal vez un muy breve comentario final de qué podemos rescatar de estas décadas de tecnología que hemos vivido, estas transformaciones, y qué nos espera. Bueno, yo quiero ahí empezar nada más en 30 segundos. La evolución tecnológica nos ha venido a transformar la vida, al hacer la transformación digital desde los 80, la alta velocidad, y todavía hay mucho que ver. Ya se está hablando del Internet transplanetario, porque ¿qué pasa si vamos a vivir a Marte? ¿Qué va a pasar con toda esta conectividad? Ya se está hablando de ese Internet. Y por último, quiero decir lo importante que fue el COVID para esta potenciador de transformación digital, ¿verdad? O sea, en el 2020 el COVID vino a potenciar mucho la transformación digital. Sabemos que fue una época muy difícil para muchos, creo que para todos, familiares perdidos y todo, pero el COVID fue un potenciador de la transformación digital de muchas empresas. Y esta evolución nos va a llevar al infinito y más allá, diría Buzz Lightyear. Excelente, Jonathan. Yo pienso que sin lugar a dudas la tecnología nos va sorprendiendo cada día más y más. Entonces va evolucionando. Lo que les puedo decir es disfrutemos cada etapa, disfrutémosla al máximo, cada cosa que vamos viviendo, cada evolución que vamos viviendo. No solamente a nivel tecnológico, sino también a nivel personal, porque todo eso nos hace también a nosotros evolucionar de una u otra manera en cómo interactuamos con el mundo hoy por hoy. Entonces, aprovechémoslo, vivámoslo, disfrutémoslo. Eso sí, no nos hagamos dependientes de todo esto. Creo que hay muchos elementos que son importantes, como lo son la familia, como lo son el hecho de los seres cercanos, los amigos, en fin, ¿verdad? Pero finalizando con esto, pues disfrutémoslo, hagamos de que la tecnología sea un elemento que pueda ayudarnos a mejorar nuestras vidas. Sí, yo podría decir que a lo largo de estas décadas, ¿verdad? Hemos sido testigos de una evolución tecnológica que ha revolucionado mucho la manera en que nosotros vivimos, en la manera en que nosotros trabajamos, en la manera que nos comunicamos. Y personalmente creo que la década del 2030 que se aproxima va a ser un periodo de innovaciones aún más emocionantes y más importantes aún, con tecnologías como inteligencia artificial, la computación cuántica, que no hablamos tampoco, las redes 5G, 6G, que esperamos que Costa Rica lleguemos al 2030 con la 5G por lo menos,
Estamos a punto de entrar a una nueva era de posibilidades, ¿verdad? Que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Entonces debemos estar preparados para adaptar todas estas tecnologías y garantizar que la tecnología siga siendo la impulsora del progreso y el bienestar para todos. Entonces, creo que programas como estos, Cyber Week, son esenciales para crear una cultura digital en las personas y acercarnos más todos a la tecnología. Así que preparémonos para todo lo que viene. Bueno, con esto llegamos al final de nuestro tercer episodio, Cyber Week, que es tu dosis semanal de tecnología. Ha sido un placer realmente compartir con todos ustedes todas estas semanas, agradeciendo a Lutfin y a don Jonathan por sus aportes y comentarios. Si es la primera vez que nos sintoniza, les recordamos que estamos acá todos los martes por Metaversos a partir de las 7 de la noche y le invitamos a seguir en nuestras redes sociales. Si gustan, también pueden escribirnos, dejarnos comentarios o saludos, y también si quieren que conversemos de algún tema particular, pues entonces que nos lo hagan saber para tomarlo en cuenta. Nos despedimos, Lutfin. Muchas gracias, Pablo. Un saludo a todos y gracias por haber estado con nosotros en este momento, en este tiempo. Jonathan. Muchas gracias, un placer verlos a todos y de corazón nos vemos en el próximo programa. Es un momento muy rico de compartir. Hasta entonces, y sigamos explorando el fascinante mundo de la tecnología. Nos vemos la próxima semana en Cyber Week. Chao. Hasta luego.